Podemos hablar de todo lo que usted quiera. Ah, perfecto, gracias. Eso imaginé por su forma, pero si me lo confirma, mucho mejor. No hay problema. ¿Con azúcar o sin azúcar? Nunca azúcar. Sin azúcar, tú le dices, por favor. Yo bajé 40 libras, no la quiero en mi cuerpo más nunca. ¿Tú tienes algún parecido físicamente? ¿Quién es tu papá? ¿O quién era tu padre? Es Luis Yepes Uncar. Ah, pero tú eres hija de Luis Yepes Uncar. Sí. Claro. Oh, pero, Sí, ese es mi padre. Sí. De aquí de Santo Domingo también. Sí, sí. Mi mamá es higüeyana. Entonces tu papá es Luis Yepes Uncar. Sí. ¿Y cómo está tu padre? Bien, gracias a Dios. Bien. En el ejercicio pleno, que es parte de la motivación del día a día para todo profesional, apoyándonos a mi hermano y a mí en esta carrera de la Son comunicación. Somos dos, abogados los dos. Oh, qué bien. Sí. Hay un poco de retos con Sí. esto. Yo nunca pensé estar de frente a la comunicación. Sí, soy un estratega de comunicación, básicamente detrás. La estrategia siempre tengo muchos años en eso. Pero nunca pensé que yo iba a estar en un programa como Sol de la Mañana con gente que yo le tenía tanto respeto, ¿no? Y se lo sigo teniendo. Claro, claro. Y que había seguido sus carreras. Nunca pensé eso. Fue una grata diosidencia. Sí. Compartí con ellos cabina en un programa que la gente no entiende la magnitud. Recuerdo que yo le digo a la gente, mira, Corporán hacía un programa que empezaba a mediodía y terminaba a las 6 de la tarde, pero una vez a la semana. Maratónicos. Freddy hacía un programa que empezaba a las 12 del mediodía y terminaba a las 6 de la tarde. Nosotros hacemos un programa que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la mañana todos los días. Todos los días. Todos y años los días. que tiene. ¿Cuántos años tiene el Sol ya? Ya el programa El Sol de la Mañana cumplió 15, 14 sí. o 15 años El Sol de la Mañana. La mayoría, bueno, yo estoy rodeado de gente que viene de un mismo programa, porque tanto Eury como Julio, como Nayib, ahora Rosendo, que está ahí, Consuelo, vienen de la misma matriz, eran del gobierno de la mañana. Y eso es retadorcísimo. Está ahí todos los días, tema, opinión diaria. Sí, usted me va a contar de eso ahora. Sí. Pero todo lo que usted quiera, pregunte todo. Bien. Hello, acompáñame a conversar de ahí a ahí con gente que inspira. Para mí es un placer. Yo siempre he dicho que la filosofía de ahí a ahí es conversar con gente que inspira en todas las áreas, y la política, la comunicación es parte de nuestro día a día. Por eso hoy me acompaña un comunicador, estratega en comunicación política, y que muchos lo escuchan diariamente en las mañanas. En el Sol de la Mañana me acompaña Virgilio Félix. Bienvenido. Saludos. Gracias por la invitación. Bonito espacio para conversar. Y gracias por traerme para hacer cosas de las que yo no hago todos los días. Es comunicación diferente, más distendida. Gracias. Yo quiero que la juventud también, porque vamos a hablar un poco de sus orígenes, de sus inicios y de algunos temas de actualidad, porque entiendo que los jóvenes tenemos que estar al tanto de lo que ocurre en nuestro país. Pero antes de entrar en estos tópicos más profundos, esa infancia de Virgilio, ¿qué recuerda, qué atesora, qué le gustaba hacer más adentrado con sus padres? ¿Tiene hermanos? Sí, claro. ¿Cuáles recuerdos tiene bien presentes? Yo no cambio mi infancia por absolutamente nada. Tuve una infancia de un niño muy feliz, muy en familia, con mi madre, mi padre, mis hermanos. Tengo hermanos de padres y hermanos de madre. Tengo una sola hermana de madre y tengo 4 hermanos de padre. Y de padre y madre somos un hermano, o sea que somos 2. O sea que pasé las mejores navidades, las mejores vacaciones, una familia muy unida. Por el lado de los Feliz, que somos unos cuantos, y por el lado de los Mejía, pues tremenda. O sea que no me quejo para nada, no la cambiaría. Si me dicen que tú cambias tu infancia, vuelvo y la escojo otra vez. Algunas exigencias, muchas exigencias por parte de mis padres con respecto a los estudios, pero yo creo que eso es normal. Pero jugaba muchísimo, compartía, hice todo tipo de cosas, travesura. Siempre fui travieso, activo. Nunca fui una persona muy tranquila. Mami cogió lucha conmigo, mucha.
Mi papá no tanta, pero mi mamá sí, para poder calmar a ese muchacho. Demasiado inquieto. Y aquí está el inquieto. Así son mis hijos también. ¿Qué hobbies tenía? Bueno, ¿Deporte, algún instrumento musical? eso ya de un poco más adulto. Siempre he tenido algún tipo de dotación musical. Creo que eso se nace, porque eso es como un lado del cerebro que a uno se le desarrolla. Dicen los científicos que es el mismo lado de las matemáticas Sí. cuando es con la música. Desde muchacho cantaba y hacía, luego de adulto, pues ya adquirí algunas destrezas. Soy autodidacta, casi todo lo aprendo solo. Y aprendí solo a tocar guitarra. Toco guitarra, tengo varias guitarras, la utilizo para mí. Siendo joven, estuve eh, adolescente en bandas de rock dominicano, con muy bonitos recuerdos, y mis amigos, algunos siguen todavía en la música. Pero sí, cuando muchacho yo creo que yo jugué mucha plaquita, mucha pelota, mucho Nintendo, cuando el Nintendo salió, videojuegos, Atari. No soy de ahora, yo nací en el 78. La gente dice, estos muchachos de las redes le escriben a uno de que a Virgilio corrieron sin aceite. No está Oiga. maltratado. Y nada, pues normal lo que hizo todos los muchachos de la época de nosotros, que jugábamos diferente a los de ahora, que todo es una pantalla. Nosotros teníamos un poco más de vida activa. Llegué a jugar fútbol, béisbol. Cuando viví en Estados Unidos, llegué a jugar fútbol americano, natación. Siempre estuve en algo dinámico. Una parte de mi adolescencia, duré 20 años practicando artes marciales chinas. Y es algo que lo recuerdo, todo eso lo recuerdo con mucho cariño. Después, lamentablemente, me volví adulto y con ello no fue tan divertido. Pero eso quería preguntarle si la parte musical, usted que coqueteó con el rock, Yo con soy la músico. guitarra, nunca, pero pensó en dedicarse en eso. ¿En Sí. algún momento lo pensó y qué ocurrió Sí. en ese momento? Yo tengo un músico dentro. Yo tengo una parte musical dentro eh, que no la escondo. Canto, voy a karaoke y dice la gente que yo canto muy bien. Ah, Cogí clases de canto, eso sí, lo hice en Estados Unidos. Me enseñaron el solfeo, me enseñaron a sostener la voz, a manejar un poco la voz. Eso sí, lo moderé. Pero guitarra, instrumentalización, oído musical, lo tengo prácticamente natural. Reconozco los acordes, los tonos. Eso vino de fábrica, no fue algo que yo me lo tuve que, claro, yo tuve que leerlo y saberlo, pero lo aprendí yo solo. claro. Él me lo enseñó. Pero pensó en dedicarse a eso como vida profesional. Sí, claro, ¿Y por qué claro. no ocurrió de esa manera? En el sueño de cualquier adolescente que tiene ese rush de adrenalina, de dopamina, cuando uno está en un escenario que canta las canciones de las bandas que a uno le gusta, pues eso te hace soñar. Y yo creo que yo siempre soñé y sigo teniendo ese artista por dentro, ese músico por dentro. Amo la música, es parte de mi día a día. Yo me levanto oyendo música, oigo música en el vehículo, vivo oyendo, estoy actualizado con la música nueva, oigo mucha música, todavía oigo mucho rock, oigo pop, oigo balada, oigo... mi papá me obligaba a oír jazz, oigo muchísimo jazz, R&B, escucho, bueno, también ópera, merengue, por supuesto. Bachata, no tanto, porque no Bueno. es muy de mi agrado, pero llevo un rockero por dentro. ¿Sus merengueros favoritos dominicanos? Definitivamente Vamos a decir lista de tres. que tiene que estar Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra. definitivamente que tiene que estar el maestro Diony Fernández, definitivamente también tienen que entrar en la lista Wilfrido Vargas. Los que para mí yo digo que transformaron la música y sobre todo el maestro Ramón Orlando. Ramón Orlando estuvo aquí, me acompañó también, fue Pero un gran placer. Es una cosa, para mí el merengue lo transformó, los arreglos del maestro Diony Fernández y los arreglos del maestro Ramón Orlando transformaron el merengue. Ya luego, pues Juan Luis Guerra le dio el dote de la expresión máxima
el máxime del merengue y Wilfrido Vargas, que le metieron jazz y le metieron ritmos afroantillanos. Y ya no puede, el merengue no se puede sonar mejor que lo que suena. Usted tiene 2 hijos, tengo entendido. 2 hijos. ¿Cómo es el señor Virgilio como padre? Yo soy un apoyadorcito. Sí, Sí. yo soy medio apoyador de los muchachos. Fuerte, pero no tan fuerte como es o su mamá o como fue mi mamá conmigo. Mi mamá es una matriarca. Mi mamá tiene control permanente de sus hijos. Ok. Y así era mi abuela, ¿no? Entonces, yo tuve una bonita, muy bonita, y tengo una bonita relación con mis hijos. Yo soy muy plagoso. Así que se dice cuando uno es salamero. También. Sí. Esa es la palabra que usaba mamá. Que yo beso a mis hijos. Ya el grande, que es más alto que yo, tiene 16 años, me dice, no me beses, papá, que aquí están mis amigos. O sea, y yo lo vivo besando porque para mí es un privilegio tener hijos, es un privilegio eh, poderlo abrazar, estar con ellos. Y son tremendos, son 2 varones, y yo le digo que eso es lo que se llama un choque de testosterona. Eso es una fiesta de testosterona que, al igual que yo y mis hermanos, bueno, teníamos, los varones Sí, fuerte. son complicados. Sí, son fuertes. Son complicados porque luchan por territorio, pero chulísimo, y disfruto mucho a mis hijos. Le inculco algunas cosas de la cultura, la música, la lectura. En estos tiempos que es tan difícil que la gente lea, que los niños lean, es complicado. Muy difícil que entiendan el valor de eso en un mundo de la inteligencia artificial, en un mundo del YouTube, donde todo lo vemos graficado. Es muy difícil eso. Usted es empresario, estratega de comunicación. Ya la parte profesional, hablamos de su infancia, su adolescencia, su juventud. ¿Por qué se inclina por la estrategia de la comunicación? ¿Qué estudió? Mencionó que vivió fuera. Me imagino que estudiar Sí. esa parte ya Viví el profesional. dominicano inmigrante. Vamos a llegar ahí. Yo viví eso. Mi papá es ingeniero civil. Papi es ingeniero civil y papi vino de la izquierda revolucionaria, como todos los jóvenes de esa época, y mis abuelos sufrieron el embate de la dictadura. Mi bisabuelo, que llevaba mi nombre, pues cuentan que el dictador pues se lo tiró, como decía, lo envenenó en un café. Abuelo era general, era de la misma promoción que el generalísimo, y el generalísimo no perdonaba muchas cosas. Siempre creyó que bisabuelo conspiraba contra él, porque también era hijo de un restaurador de la República, que era Ángel Félix Liberata. Y Virgilio Félix, por eso llevó su nombre, era general, era de Barahona, de Cabral, de donde vienen todos los Félix. Todo el que te diga que Félix anda por ahí. Por ahí, ok. Por ahí anda. Luego fue un empresario maderero importante, se estableció en Asua. Cuando falleció mi abuelo, Aníbal Félix, se quedó con el negocio de bisabuelo, y fue un empresario maderero exitoso, posiblemente el empresario maderero más importante de todo el sur en su época. Era uno de los grandes empresarios que había, de las grandes familias que estaban establecidas en Asua. Papi nació en Duvergé, Meses, y luego vino a Asua. Él dice que es asuano, ahí se crió toda su vida hasta que ya fue a la universidad. Fue una familia muy pudiente, era la familia pues con más recursos de Asua, ¿no? Era un empresario de importancia, mi abuelo, parte de padre, y mi abuela, de la mamá de papi, pues venía, es una historia interesante. Sí. Abuela era hija de un cura. ¿Qué? Sí. De un cura. Yo soy bisnieto, vamos a ver, de un cura. Vamos a verlo así. De hecho,
papi todavía firmaba hasta los 11 años con el nombre de su abuelo. Porque abuelo, como los curas, no reconocía a sus hijos. Sabes que los padres, esto es una historia interesante, porque los padres, hay veces, los padres, me refiero a los padres de iglesia, de iglesia. ¿no? Llaman a todos hijos, menos sus hijos, que lo llaman sobrino. Y entonces yo creo que lo mismo pasaba con papá. No, mentira. Papá, abuelo llamaba a todo el mundo sus hijos. Estuvo casado con abuelita, casado, bueno, junto, era su mujer, tuvo 8 hijos. Están enterrados juntos en el cementerio municipal de Duvergé. Tiene unos orígenes muy interesantes. Y los conozco todos. Yo tengo sí, 5 generaciones por encima de mí que yo las conozco bastante bien. Está bien documentado de cuáles son esas raíces familiares. Papi me decía, interesante, papi me decía, el que sabe, lo primero que hice cuando me senté en el escenario, te pregunté de qué. Sí, es cierto. Papi me enseñó que el que sabe de dónde viene tiene sentido de propiedad. Claro. O sea, tiene de propiedad, no, de pertenencia. Sí. Papi me dice, el que sabe de dónde viene, sabe dónde pertenece. Uh-huh. Así que yo me siento dominicano, capitaleño, y toda mi genética es sureña. Orgullosamente, sureña italiana, uh-huh, porque abuelo era italiano. Entonces, el aspecto profesional, que se ha dedicado parte de su vida al mundo empresarial y a la estrategia de comunicación, estudió fuera. ¿Cómo se da ya esa...? Bueno, lo primero que yo te voy a decir, que te voy a sorprender con algo. Cuando yo estudié en varios colegios de aquí, como todo un niño de clase media alta, porque no puedo decir lo contrario, estudié inglés aquí. Antes de yo irme a estudiar a la escuela en Estados Unidos, yo llegué sabiendo inglés, porque había estudiado aquí muy joven inglés, estuve en varios centros, varios colegios. Me fui a vivir la vida de inmigrante. Mi papá era político, ingeniero, revolucionario. Estuvo en los gobiernos de don Antonio Guzmán, estuvo en parte de los gobiernos de Salvador. Cuando el PRD pierde el gobierno, mi papá hace un plan de vida y dice a mi mamá, que tenía una residencia norteamericana, para hacer vida en los Estados Unidos. Él creía que sus oportunidades se podían acortar con gobiernos de Balaguer, que él enfrentó. Así que nos manda a mí y a mi hermano con mi mamá a Nueva York, donde van todos los dominicanos, donde fue el padre de la patria. Uh-huh. Y llegamos a Nueva York y allá viví la vida de inmigrante. Me fui antes de salir de séptimo y me fui hasta segundo bachillerato, así que viví casi 4 años en la ciudad de Nueva York. Así que me siento mitad neoyorquino. Amo la ciudad de Nueva York. Sí. Me vuelvo loco en la ciudad de Nueva York. Una de mis favoritas, sin dudas. Me encanta. Yo le digo a la gente, no me saquen ni de Santo Domingo, ni de Nueva York, ni de Madrid, que ahí yo soy feliz. Y feliz. Me ponen extremadamente feliz. Y cuando regresé, terminé en el colegio aquí y luego pues estudié en la UAS y decidí estudiar. Mi papá quería que yo fuera a una universidad privada y yo le dije que no, que yo iba a estudiar medicina en la Universidad Antonio de Santo Domingo. Así que estuve unos 4 años y algo estudiando medicina. Me gradué muy joven. Me gradué... ¿Usted es médico de profesión? Nunca me gradué. Pero, bueno, estudié bastante. Conozco muy bien. Estoy muy actualizado en los temas médicos. Puedo decirte, como autodidacta. Mire. Puedo atender sin licencia. Pero usted es una persona muy diversa porque la pasión por la música, por el rock, canta, tiene habilidades para el canto, se dedica al mundo empresarial, comunicación, pero entonces también estudió medicina. Entonces estudié eso y... me encanta la medicina. Amo el mundo médico, conozco mucho de farmacéutica, leo muchos papers norteamericanos de medicina. Entonces terminé de estudiar, porque el que estudia medicina no puede producir cuarto. Claro, pues tiene que estudiar solamente, no tiene el tiempo. Entonces a mí me ofrecieron un trabajo en el sector farmacéutico
Y cuando yo me vi eh, en el 2000, yo terminé a los 16 años el colegio. Cumpliendo, sí, yo cumplo en abril. Así que yo me volví 16 años y ya en junio yo había salido Del colegio. del colegio y tenía 16 años. Y entré a la universidad de 16 años. Pero jovencito. Entonces, cuando yo un día me conozco a una persona y me ofrece un trabajo en visita médica y, y yo le digo que no, pues, cuando yo vi el paquete que me iba a pagar, yo digo, yo quiero ser Espérate. médico, yo no quiero ser visitador, ¿qué quiero yo con? Cuando yo vi que me pagaban en el 2000, antes del 2099, me pagaban 28,000 pesos y me dieron un carro nuevo del año. Yo tenía carro desde que llegué de Estados Unidos, mi papá me regaló un carro. Viejo, claro, pero era un carro. Claro, y tenía su vehículo, un jovencito. Y con un llegaba al vehículo. colegio Claro, con muy carro, bien, tal. Y cuando yo vi eh, me dieron un carro y todo, digo, no, pero espérate que yo aquí voy a... Y empecé a trabajar en ese mundo y fui creando una separación del estudio de la medicina. Un día mi papá estaba en Chile. Se fue un mes a Chile y Argentina. Mi hermana estudiaba ahí, economía. Mis hermanos son economistas, 2 de ellos. Muy linda carrera. Y yo le dije a mi papá, papi, mira, yo voy a terminar la medicina en otro momento, porque yo creo que dice, pero tú tienes vocación de médico, mi hijo, pero, y eso era lo que me faltaba. Papi creía que yo tenía vocación. Y ahí. Yo no tenía vocación. Ahí. Yo tenía Se dio vocación cuenta. de negocios, de otras cosas. Mi mamá siempre fue negociante. Mi mamá atendía los negocios de mi papá. Mi papá era el ingeniero que construía, pero mi mamá era que atendía la farmacia, una agencia de cambio de mi papá, una agencia de viajes, que mi papá era socio, o sea, un laboratorio médico que tuvo mi papá. O sea, mi mamá estaba en el día a día, los judíos, los vanilejos, atendía los negocios. Y yo creo que tenía ahí esa chispa Esa venita. por dentro, desde que me metí en el mundo del negocio y vi dinero junto, que lo producía yo, que nadie me lo tenía que dar. Dije, bueno, aquí se puso la cosa difícil. Y entré en la Universidad APEC, donde estudié, pues, Administración Turística y Hotelera. Ok. En el plano del marketing, la especialización totalmente. Luego hice fuera del país, en una maestría, hice una dirección estratégica en marketing. Eso me llevó ya, conjunto con algunos puestos que yo venía asumiendo en el área privada, coordinador de visita, luego fui gerente, luego me pasé al mundo de las bebidas alcohólicas, en el mundo del vino, y fui desde coordinador de ventas, gerente de ventas, luego pasé a gerente de marcas en una empresa internacional, luego pasé a ser gerente comercial, luego me fui a otra empresa dominicana muy grande y fui director comercial y terminé siendo director comercial, mi último empleo de un laboratorio médico. Y tenía 32 años de edad. Jovencito. Y por debajo de mí había más de 1,000 empleados que yo ya tenía, pero por la experiencia que tenía también en otras empresas que fui pues subiendo rápido y me entré en el mundo comercial. Después de hacer la especialización en marketing, estudié ciencias políticas y luego me especialicé fuera en gerencia de campañas políticas. O sea que tengo Excelente. varias... Una vasta experiencia sí. profesional. Y empecé con mi empresa. Mi primera empresa en el 2007. Parte de lo que me llama la atención y a muchos es su estilo personal único. Vamos a decir estridente, por decirlo así, su forma de vestir, las fotos que publica en las redes sociales e igualmente a la hora de dar sus opiniones, muy directo, sin pelos en la lengua y honesto. ¿Eso siempre ha sido parte de su personalidad Sí, o usted lo ha adquirido ya luego de que yo- ha asumido ciertas posiciones? Decía mamá que yo era muy agentado. Eso desde De siempre. chiquito, sí. Entonces, no es un personaje. Ese soy yo. Usted. Ese soy yo. No. Todo el que me conoce sabe que yo soy así. No es... Todo el que es amigo mío no se sorprende con nada de lo mío. Es porque sabe que yo soy así. En cuanto a la vestimenta, siempre fui medio formalito.
Me gustaba siempre el buen vestir, siempre le he dado seguimiento al buen vestir, he tratado de mejorar y aparte de buscar la forma de cómo uno a través del tiempo se ve un poco más sobrio, pero sí, yo siempre he tratado de que la parte de la estética, de la moda, me gustan mucho las cosas nuevas, busco cosas que queden bien, que sean elegantes, contemporáneos y difícilmente alguien me vaya a ver cromáticamente incorrecto. Yo la cromática siempre ando, tú me vas a ver combinado como una caja fuerte. Siempre. Pero ese soy yo, eso no es un personaje. Yo duro más que tú cambiando. ¿Qué? Se tomó su tiempo. O sea que para salir con usted hay que avisarle 2 horas antes. Hay que avisarme. Ah, pues apareció alguien que dura más que yo, Dios mío. Hay que avisarme con tiempo. Se desesperan O conmigo. sea que usted no es puntual. No, yo creo que es uno de los temas que yo tengo Punto que de estar mejora. trabajando, punto de mejora personal. Mira que lo he mejorado mucho en los años, pero asimismo me extiendo en los horarios. O sea, yo soy una persona muy nocturna y asimismo me puedo levantar a las 5 de la mañana Ah, bueno. y no tengo problema, duermo poco. Ok. Yo lo he estado corrigiendo. Mi médico nutricionista que estudió conmigo, el doctor Marín, me dice que debo dormir más. Claro. Y lamentablemente lo he decepcionado. No, y con Durante tantos los años. compromisos. Lo he decepcionado durante los años. Sí. Usted es parte del Sol de la Mañana, Así donde es. ahí usted comparte cabina con el señor Julio Martínez Pozo, Consuelo Despradel, Manuel Cruz, Nayib Chaede, Marilena Núñez, que son grandes profesionales del Pedro periodismo. Jiménez. Pedro Jiménez también, si se me escapa uno. Ahí está también don Rosendo Tavares. Don Rosendo Tavares. Algunos de ellos vienen de otra escuela, de los programas más icónicos de opinión nacional, que yo chiquita escuchaba a mi papá cada vez que cuando me llevaba al colegio me montaba en un Sí, que todo vehículo. el mundo cree que yo soy contemporáneo con ellos. Yo y Manuel Cruz somos los más jóvenes de ese equipo. Ok, yo chiquita los escuchaba. Que estemos claros, que la gente cree que yo soy contemporáneo con Nayib. Nayib me lleva muchísimos años a mí. La aclaración es válida, ¿eh? Claro, para que estemos claros. ¿Cómo es para usted esa preparación diaria de estar enterado de lo que ocurre nacional e internacionalmente, sobre todo por estar al lado de personas con vasta experiencia en Muchísimo. el área? Es una grata diosidencia. Primero, tú estás en cabina con Julio Martínez Pozo, es un intelectual Intelectual. que habla por radio y televisión. Don Álvaro Albelo, que yo lo seguía, paz descanse, que él era un intelectual que hablaba por radio, que él no era comunicador. Don Julio no lo dice, pero él es un intelectual que habla por radio y televisión y por internet. Estar con cabina con Julio te obliga a leer todo, porque es que Julio te salta con algo que leyó hace 2 semanas, que es un libro que salió hace un mes. Y en este trajín de vida, porque la jornada mía dentro de las empresas, dentro de la comunicación, eso toma muchísimo tiempo al día. Cuando yo entro en el programa y cuando yo salgo ya es mediodía, y entonces tengo que extenderme tarde, noche, acostarme tarde, levantarme temprano, leer, estudiar, es complicado. Pero compartir cabina con Consuelo Despradel, pues una maestra. Yo tengo viendo a Consuelo desde que yo nací. Y ahí está esa energía de esa mujer valiente, de esa mujer con sus propias, con sus decisiones firmes. Eury Cabral, que ha pasado desde ser en cuanto a la farándula, a la política, a la economía, a la izquierda. Nayib, que viene desde la comunicación, Pedro, que está en la comunicación, Manuel Cruz, que está en la parte de la geopolítica. Y que recientemente hizo un evento exitosísimo. Venir con María Elena. Tengo viendo a María Elena desde que soy pequeño. Rosendo, que también, que hay gente que cuando tú la escuchas son marca, tú le oyes el sonido, es como una marca, ¿no? Si tú oyes a Julio, tú sabes que está hablando Julio. Si tú oyes a Eury, tú sabes. Su voz es una tienen marca. 30 años tú oyéndolo. O sea, Consuelo, tú oyes a Consuelo con los ojos vendados y tú sabes que Consuelo Despradel, tú sabes que María Elena que está sonando ahí. Tienen una marca original, Rosendo, todo eso. Yo no sabía que yo iba a estar en cabina con ellos. No, yo no sabía. Un amigo, don Antonio, me dice,
yo digo, mira, pero hay que buscar algún tipo de talento que represente, pues, algunos pensamientos de esta nueva política, de los estilos de gobierno del presidente, a lo mejor Luis Abinader. Y yo les recomendé a alguna gente y todas me dijo que no. Todas me dijo que no. Eso no tiene talento. No, no. No. Lo quería era Y entonces me dice, ¿por qué no lo haces tú? a usted lo quería. Digo yo, no, yo no estoy en eso. Yo no tengo tiempo para saber. Oye, Eso no es lo que a mí me interesa. Yo he estado siempre detrás de la cortina, detrás de la estrategia comunicacional. Son mis amigos, pero no. Me dice, yo creo que tú lo harías bien. Digo yo, pero me dice, yo tengo bregando con talento muchos años y creo que he hecho algo. Yo creo que tú lo harías bien. Ahí entré en la tarde y los primeros meses no estábamos con COVID. Había empezado el COVID, era el 2020. 2020. Y era por Zoom. Pero cuando yo entré a cabina, me contacté con la gente, dije, yo creo que esto sí me va. Y hice un plan, como le hago planes a muchísima gente de comunicación, de estrategia. Hice un plan para mí, me lo apliqué yo mismo. Y ahí vino la estridencia, copié mucho, vi muchos videos. Me acuerdo que empecé a ver para crear un personaje mediático. Vi muchísimos videos de Freddy Verascoico. Freddy. Siempre me ha gustado la parte de los intelectuales. Yo soy un aprendiz de lo que pudiera ser un intelectual. Siempre me ha gustado eso. Siempre he compartido con gente mayor que yo. Me gusta escucharlo, aprender de ellos. Y vi a Freddy y escuché muchas cosas, audios de Don Álvaro. Y dije, yo tengo que ser un mediante entre estos dos. Una combinación. Y a Jackie Núñez Risco. Pilares. Empecé a ver muchos videos de ellos y creé una marca y bueno, me distingo, como tú bien dices, me he visto diferente, Sí, al que diferente. anda todo el mundo en la radio o en los medios de radio. No es una... llamaba un poco también la atención, era un poco más rubio. Sí, ha cambiado. Ya soy menos rubio, pero sigo siendo rubito. Pero sí, y entonces implementé la Ley 6 del poder. ¿Sabes cuál es la Ley 6? ¿Cuál es la ley? De Robert Greene y Joan Effers en su libro Las 48 leyes. La Ley 6 dice llama la atención a toda costa. Y en eso logré pues establecerlo y luego de ahí... Y lo sigue haciendo. Y lo sigue. Y lo sigue Pero haciendo. la oportunidad siempre estuvo al estar al lado de un equipo como el que me siento todas las mañanas. Esa es la oportunidad. Una en un millón. Una en un millón. Vamos a adentrarnos a algunos temas políticos de manera rápida para saber su opinión, ya que es parte de su ocupación el día a día. ¿Cómo evaluó usted, luego de 3 años del Partido de la Liberación Dominicana, la transición a un nuevo partido, el PRM? El señor presidente Luis Abinader, un presidente atípico, ahora en su segundo gobierno. Bueno, lo que pasa es que el PLD duró 16 años. 16 O años. sea, fueron 4 mandatos ininterrumpidos porque fueron 20. Hubo un mandato En el interrumpido 96, ajá. con el presidente Fernández. Luego de la transición de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, pues yo creo que el PLD hizo un gran aporte a la República Dominicana. Hay que decirlo. Leonel fue un buen presidente. Y Danilo creo que fue un muy buen presidente también. Pero fueron parte de una transición política hacia la democracia. Lo más lindo que tiene la República Dominicana es la democracia actual. ¿Hace cuánto no se vive un conflicto electoral en la República Dominicana de traspaso de mando? Desde 1986. Tú no habías nacido y yo era muy pequeño. No había esa transferencia. Así que yo creo que el gobierno del PLD hizo... tanto el de Balaguer y sus últimos años, que Balaguer entendió el sentido histórico de la transición, que no podía ser Balaguer de los 12 años pasados, sino que tenía que ser un Balaguer de una transición democrática política. Balaguer lo entendió y así dejó un país en pleno desarrollo. Leonel le tomó 4 años aprenderlo. Vino Hipólito Mejía, no le dio tiempo tampoco a aprender el país que ya venía desarrollándose. Y entonces vino Leonel Fernández ya en el 2004 con una visión de país
Y esa visión de país pues trajo grandes logros. Hipólito trazó los cimientos, por ejemplo, de la salud. Por eso la Ley General de Salud, todo lo que tiene que ver con la seguridad social, todo lo que tiene que ver con el sistema bancario y financiero de la República Dominicana. Hipólito logró muchas transformaciones a nivel legal y jurídico. Leonel le tocó implementarlas, Leonel le tocó regularizar muchísimas cosas. Luego vino la transición a Danilo Medina y su plan de desarrollo, de alfabetización, de escuelas, de tomar decisiones tan importantes como el sector eléctrico, crear Danilo. Y yo creo que la obra emblemática de Danilo Medina es Punta Catalina. Pero de todas esas críticas, Danilo tomó una decisión valiente en contra de todo el mundo, incluyendo la oposición, que en algún momento yo también representé en ese momento. Y hoy es la misma espada de Damocles que él utiliza en contra de todo el mundo. Todo el mundo ha necesitado, este país necesitaba varias Punta Catalina para tener el desarrollo, porque el desarrollo consume energía. Y Danilo entendió eso. Y trazó la República Dominicana por sendo de desarrollo y crecimientos importantes. Ahora mismo nosotros somos la envidia de la región. Pudiéramos ser la envidia de Latinoamérica, somos. Porque al margen de todos los problemas, porque seguimos teniendo problemas, yo creo que no se van a resolver, pero no tenemos las grandes diferencias sociales. Ya República Dominicana dejó de ser un país de gente pobre. Nosotros somos un país de clase media baja. Pero aquí la erradicación de la pobreza extrema, tal como lo dice la CEPAL, de un 3%, que es lo que queda, es algo importante. Y Luis también lo entendió. El presidente Abinader entendió eso y empezó a hacer un legado, primero creando un país, por ejemplo, desarrollando el sur, Cabo Rojo, Sí. institucionalizando de que este país no puede ya seguir trazando los enteros, de que un presidente diga si a último momento va a decidir quedarse o no quedarse, modificar la Constitución o no modificarla. Eso es algo importante. De que la justicia tenga su propia identidad, que camine sola, de institucionalizar, de crear barreras ante la corrupción. Esos cimientos hay que dejárselo a Luis Abinader. Entonces, eso es importante, lo que ha logrado la República Dominicana, el sistema democrático, el sistema de partido en la República Dominicana. ¿Entiende usted que el hecho de que el presidente Luis Abinader haya dicho que no vuelve más a dirigir la nación le ha quitado cierto liderazgo a nivel interno en el partido? El presidente lo sabía. Yo creo que el presidente, cuando tomó esa decisión valiente, él dijo, yo voy a liberar a la República Dominicana de que vuelva a sentir ese yugo, esa ansiedad de que los presidentes siempre pueden volver. Por lo menos yo los voy a liberar a eso. Y el presidente se autoamputó porque es un hombre joven, con mucho liderazgo, con mucha aceptación. Y Luis pudo quedarse ahí. Y hubiera cómodamente, con un Congreso, con un aparato político y con un partido que es una maquinaria política como el PRM, pudo quedarse ahí. Él decidió, desde el principio, desde su segundo mandato, decir, mira, yo no voy más y yo le voy a quitar ese trauma a la República Dominicana. Eso es un avance que el país se lo va a tener que reconocer en los próximos años. Asimismo, como le ha reconocido cosas importantes a Hipólito, a Danilo, a Balaguer y a Leonel Fernández. Todos tienen sus logros. Claro. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que el hecho de que el expresidente Leonel Fernández quiera aspirar nueva vez como presidente, usted no entiende que no debería. Incluso en el día de hoy, uno de sus comentarios en El Sol fue que la embajadora Lea Campos le hizo la pregunta de por qué desea aspirar nuevamente. ¿Por qué entiende usted que no debería? No he sido solamente yo. Vi también el que fue su asesor político mucho tiempo, mi profesor Mauricio Bengochea, que le dijo lo mismo. Yo tengo un tiempo diciendo, lo que pasa es que en este mundo de las no cosas, de la parte digital, todo el mundo opina y dice lo que sea. Yo siento admiración profunda por Leonel Fernández. Un gran... Yo quiero ser un aprendiz de intelectual y Leonel es el único
presidente vivo e intelectual que tiene la República Dominicana. Yo siento amplia admiración por Leonel Fernández. Es un hombre superado. Es un hombre con un legado importante. Es un gran líder político de la República Dominicana. Yo tengo una admiración increíble por Leonel. Pero yo tengo que decirle con esa responsabilidad y esa admiración respetuosamente al presidente Fernández que yo creo que su ciclo político aspiracional se venció. Y que este no es el país que él gobernó en el 1996, en el 2004, ni en el 2008, hasta el 2012. Hoy ya el presidente Leonel Fernández tiene 14 años que no conoce el ejercicio del Estado. ¿Tú sabes lo que ha avanzado este Estado en 14 años? Generaciones que ya van a cumplir 18 años y que no saben lo que fue una referencia de un gobierno de Leonel Fernández. Bueno, yo creo que nosotros debemos estar por encima de eso y el liderazgo político debe sobreponerse encima de eso. Leonel ha logrado todo lo que ha querido. De ser un profesor universitario a ser un político de círculos de estudio, a ser presidente de la República, a crear una fundación de pensamiento como la Fundación Global, ser presidente 3 veces de un país. Yo creo que él ha logrado todo lo que ha querido. Nosotros tuviéramos una gran representación en organismos como la OEA, internacionales, como la ONU. Sí, sí, sí. Leonel tiene las calidades para ser secretario general de la ONU. Lo hubiera conseguido con facilidad por el respeto internacional que tiene Leonel Fernández. Sin embargo, yo creo que esta no es la República Dominicana ya de Leonel Fernández. Lamentablemente, yo se lo he dicho al presidente de frente, con todo el respeto y la admiración que le tengo. Y creo que la embajadora Lía Campos, en un ejercicio pues, de su pensamiento, ¿no?, le dijo, pero usted ha sido presidente 3 veces. ¿Por qué le interesa ser presidente otra vez? Y ese fuera, yo creo que el ejercicio que cualquiera pensar, de gente joven como tú, diría, bueno, pero ¿qué edad yo tenía cuando Leonel terminó de ser presidente? A lo mejor tú eres una niña, tú no habías entrado a la universidad. ¿Por qué otra vez? Yo creo que usted debe hacer su impronta y dejarle a nuevas generaciones. El PLD tuvo el error más grave, le pasó a generaciones políticas por encima, lo mismo hizo el PRD. Por eso no existe. Eran los mismos, por eso no existe. Por eso el PLD le pasó y perdió el poder, siendo el partido más exitoso que había tenido la República Dominicana. Le pasó a todo el liderazgo joven, se volvió viejo con el PLD. Y el PRM, y en ese ejercicio va a haber que reconocerle a Luis Abinader que no permite que su estructura partidaria, su partido, su visión de gobierno se quede vieja con él y muera con él. ¿No entiende usted que nos estamos anticipando con las encuestas? No estamos a destiempo. Yo creo que las encuestas son instrumentos de estudio, son fotografías del momento. Estrategias también. También sirven de estrategia de comunicación, pero han existido ahí y la democracia está ahí. Y han existido en el mundo entero y la democracia está ahí. O sea, no es verdad que ahora, por tú hacer 1 o 2 encuestas, va a pasar algo nuevo que no pasaba antes. No, eso no. Mientras sean, ahora tú lo que tienes que regularlas, que sí tengan un marco teórico correcto, una ficha técnica correcta, un muestreo correcto. Eso sí tú puedes regularlo. Ahora que la publiques o no la publiques, no, porque eso es información. Y es información precisa, data técnica, ni siquiera es opinión. Es un estudio científico. ¿Por qué no publicarla? ¿Por qué no hacerla? En la política siempre se habla mucho, como usted mencionó anteriormente. Hay un coqueteo, hay un acercamiento del PLD con el PRM. ¿Usted cree que eso... ¿Usted qué cree? Porque la gente como que habla mucho, la política es muy circunstancial. Hay una miradita. No, yo creo que el PLD ha logrado, como el ave fénix, venir de sus cenizas. El PLD tuvo una situación muy difícil al salir del poder, desgaste del poder, el poder desgasta. Eso lo dijo Guido de Andreotti, que yo admiro mucho a ese personaje de la política italiana. Y él decía que el poder desgasta, sobre todo el que no lo tiene. Y era una frase muy interesante. Entonces, el PLD sale del poder y viene
un rechazo normal de la población, porque yo creo que el gobierno más corrupto siempre va a ser el último que salga. Sí, eso es así. Pero usted habla muy objetivamente. Yo tomo posturas. Nunca me vas a ver tibio. A lo mejor por eso hay gente que yo le caigo bien, una gran mayoría, y otro que le caigo mal. Yo me voy a salir del guión y con todo respeto, usted me dijo antes de iniciar que yo le puedo preguntar lo que sea. Lo que sea. ¿Por qué que alguna gente que lo tildan a usted de bocina? Bueno, Si porque usted, como bien ha dicho, yo tengo da sus posturas. opiniones, sus posturas, si tiene que hacer una crítica al gobierno, en su momento las ha hecho. nunca le voy a alquilar mi cerebro, mi pensamiento, mi educación, mi moral y sobre todo mi trayectoria personal y familiar a nadie. Yo nunca voy a ser un músculo que actúa sin un lóbulo del cerebro. Yo trabajo con la mente y tomo posturas. Hice un escrito y hablé de los tibios, de los indiferentes. Hablaba de la Divina Comedia, que la leía a los 14 años, de Dante Alighieri. Y decía que una de las partes más importantes de la Divina Comedia es cuando habla de los indiferentes, de los ignavis. Aquellos que nunca cruzaron partido, ni con el cielo, ni con el infierno. Por eso deambulan por el vestíbulo sin ser recibidos ni de una parte ni con los otros. Con ninguno se comprometieron. Virgilio va a estar siempre del lado de lo que cree, sea de un lado o del otro, con una postura o con la otra. Nunca voy a ser tibio, porque hasta el Evangelio de San Juan, en Apocalipsis, San Juan, el amado, dice que por no ser ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Vamos a jugar. El juego se divide en dos. Sí. This or that. Usted sabe inglés. Yo le Sí. voy a poner a elegir entre una opción u otra, Sí. entre aspectos un poco más personales y aspectos políticos. Y confesión. Preguntas un Quería que tú poquito. me hagas un truco de No. Digo, bueno, Preguntas. sabemos magia aquí. En confesión, preguntas un poco más contundentes para que usted sea más honesto de lo que ha sido hasta el momento. Entonces vamos a iniciar. Quizá difícil elegir Sí. entre Julio Martínez Pozo o Consuelo Despradel. Definitivamente que Julio Martínez Pozo es un gran amigo y un maestro. Por eso le apodé desde que él me dijo que yo iba a trabajar con él. Le dije, bueno, Julio, desde ahora en adelante tú no te dejaste llamar Julio, tú te llamas el maestro. El maestro. ¿Periodismo o la estrategia de comunicación? Siempre va a ser la estrategia. Para mí la estrategia causa la pauta de lo que puedes comunicar, lo que puedes investigar, lo que puedes hacer a través del periodismo. Siempre tiene que haber una estrategia. ¿Comunicación o política? La política es un mosquito que una vez que te pica, te inyecta, te inyecta una molécula que no sale nunca de tu cuerpo. Y eso sí, porque te conecta con las transformaciones, con la sociedad, con el mundo, con el país. Y yo nací político y creo que me voy a quedar ahí. ¿Tiene aspiración, un paréntesis política? ¿Usted se vería aspirando a un cargo, un decreto, haciendo campaña? Dice un amigo que los políticos siempre estamos aspirando, pero en el caso mío no me veo políticamente, aspiracionalmente logrando nada. Pero si los caminos de la vida que me llevaron, así mismo como llevaron una cabina que yo nunca esperé, si los caminos de la vida del Señor, porque yo soy creyente, me llevan ahí, pues ahí estaremos. ¿Más productivo en el día o en la noche? En la noche 100%. ¿Playa o montaña? Siempre playa. Senderismo y la montaña. Yo doy un rato en el monte, en los matorrales. Y ya. Me encanta la tranquilidad. Disfruto un buen puro mirando los árboles y la naturaleza. Y inmediatamente me quiero retornar donde no hay. Ahí nos parecemos, sí. ¿Leonel Fernández u Omar Fernández? Omar Fernández debe ser el que sigue. ¿Carolina Mejía o David Collado? Eso es, mira que no soy nadie, pero yo creo que ambos pudieran
llegar. Y otros tantos que tiene el PRM también. Sí, sabemos de su afinidad con el señor Yayo Sanz Lobatón, quien ahora es uno de mis mejores amigos. Quien es ahora ministro de Industria y Uno Comercio. de mis mejores amigos. Su afinidad, como dice usted, que los une por la amistad. Vamos a otro paréntesis. Es el único que pudiera ser presidente que yo tuviera, que voy a entrar al despacho si fuese algún momento y le voy a decir, dime hermano. No le voy a decir, dime presidente. Es un hermano de la vida. Y cada quien tiene su amigo. Claro. ¿Dónde se conocieron ustedes? En la política. Hace muchos años. Hace más de 26 años. Y combatimos en la política. Pero su rostro cambia cuando usted se refiere a él. O sea, se nota pana. El cariño de pana. Y él también. Entonces, si tú le preguntas de mí. Él va a hacer lo mismo. Sí. Bueno, esperando que también se siente ahí. Pero Carolina, mi prima, una mujer genial, Carolina, y sus dotes de política me enseñaron mucho. Yo tuve mucho tiempo con Carolina trabajando como su asesor político. Y David, la gente no conoce al David. David es un tipazo. David es un tipo espectacular, con una personalidad que cuando la gente descubra la personalidad de David va a entender. Y su éxito político no tiene que ver con ahora, no. David tiene trabajando eso 20 años. Y desde que intentó estar en la juventud hasta la fecha, David tiene trabajando su proyecto presidencial 20 años. Pero entonces, si le preguntaríamos hoy a quién apoyaría de los dos, si Carolina Mejía o David Collado. Tengo un momento todavía de indecisión personal. Ok, perfecto. Pero de seguro los apoyaría porque le tengo alta admiración. Bien. Vámonos con confesión. ¿Por qué entiende usted que el presidente Luis Abinader es un presidente más atípico que el expresidente Hipólito Mejía? Porque lo que ha hecho Luis Abinader va en todo contrasentido con la historia de la República Dominicana desde sus orígenes. Luis hizo algo que él mismo dijo, yo no quiero ser, no me interesa, me voy a automutilar, yo no quiero gobernar la República Dominicana otra vez, tengo toda la popularidad, tengo todo el poder y no quiero hacerlo. Eso solamente lo puede hacer una persona con una convicción de país y sabiendo los riesgos que eso tiene. Claro. Porque cuando tú decides desmontarte del tigre antes de tiempo, el tigre te puede morder. Cuando tú te desmontes de él, mientras tú estés encima de él, el tigre está manso contigo. Cuando tú te desmontas del tigre, o te muerde o te clava las garras. Claro. En ocasiones ha sido atacado por su estilo personal de vestir, las fotos únicas que sube a sus redes sociales. Incluso hubo un video que se hizo viral donde usted está en su vehículo y eso generó muchos comentarios. ¿Cómo usted enfrenta las críticas? ¿Tú sabías que lo más interesante es que nada de eso fue planificado? Yo disfruto, no es mi primer vehículo de ese ámbito. He tenido varios vehículos así. Y yo me encuentro con un amigo y él estaba hablando un live con alguien y grabó el momento con su forma atípica también de relajar con la gente. Y eso, bueno, se volvió viral, pero ya estaba en manos también eso de algunos sectores de las redes, algunos individuos de las redes, que su trabajo es estar en contra de todo. Están porque sí, porque no y por si acaso. Y se unieron a una campañita que es teledirigida y paga en base al chantaje mediático. Y ahí le sigo con la pregunta. Pero el que me grabó el video, que es mi amigo, eso no tiene nada que ver. Y seguimos siendo amigos y eso para mí. Pero a mí lo que más me molesta es que ese tema haya tenido tanta revolución. Hay tantas cosas importantes que tiene un país que es más importante que los temas personales de una gente. Y ahí extiendo a la otra pregunta. Usted habló de sus orígenes, pero ¿por qué hay gente que entiende que usted fue gente después del 2020? No, porque... O sea, explíqueme, porque ya usted habló de sus orígenes, habló de dónde estudió, de sus padres, de su bisabuelo. Y hay gente que entiende que usted nació en el 2020. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida. Y entonces, cuando tú creas una campaña con un origen en este mundo de las no cosas, de la digitalidad, sin profundidad, tú no sabes quién es nadie. O sea, la gente no sabe que yo soy académico. Yo soy profesor de 2 universidades. La gente nunca lo supo. Yo estuve dando clases en el INTEC y en la UAS, pero la gente no lo sabe. La gente no sabe que yo tengo mi primera empresa, la quebré
Y después de ahí tuve 3 empresas más. 2 de ellas todavía están hoy. O sea que yo las mantengo y vivo de eso. Y que soy socio de otras empresas de diferentes áreas. Entonces, es la ignorancia, aparte de todo, a partir del 2020, porque a partir del 2020 tuve exposición mediática. Pero todo eso corresponde a una campaña orientada desde sectores no tan democráticos que entienden que Marshall McLuhan dijo en algún momento que el medio es el mensaje. Ellos entienden que si al mensajero ellos lo destruyen o destruyen el mensajero, el que transmite el mensaje, ellos pueden decomponer el mensaje que yo vaya a decir y descomponer el medio. Eso es una estupidez garrafal de algunos sectores que no entienden el valor de la democracia. Y asimismo, y aparte del crecimiento, decía, cabalgamos. Eso es señal de que cabalgamos, Sancho. No es nada, yo creo que a Julio en su momento le dijeron todo eso, creo que a Eury, creo que a Consuelo con Balaguer se lo dijeron, a Nayib con el PLD, a Pedro en algún momento con el PLD también. A todos nos han dicho ese término. Ahora, eso depende de la exposición mediática, de tus posturas. Lo que yo voy a tratar siempre es de ser yo. Los medios no me van a transformar, ni la fama, ni el poder, ni el dinero. Porque para mí, esas son cosas que están ahí, vienen y se van. Una de las consignas del PRM es el cambio y no a la impunidad. ¿Qué opinión le merece el no al lugar del ex candidato presidencial Gonzalo Castillo y el ex ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta? 6 años duré diciendo que ni Gonzalo Castillo. Oye, la bocina. 6 años dije que no sé qué hacía en ese expediente Gonzalo Castillo Terrero. 6 años. Digo, ese está traído por los cabellos, eso. Yo no sé qué hace ese señor ahí. Sáquelo del expediente. Es algo totalmente injusto. Y lo mismo dije de don José Ramón Peralta. Lo dije 6 años. Mira que nunca me vi favorecido por absolutamente nada de esas personas. Ni me interesaba. Simplemente era mi convicción. Más allá de la convicción política, de mis seguidores y de gente que entiende, de mis partidos. Ahí es que yo vuelvo a decir que yo no le alquilo mi criterio absolutamente a nadie, porque me ha costado 48 años obtenerlo. ¿Cómo evalúa usted la unión a nivel interno del PRM de cara a las contiendas del 2028, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de posibles candidatos presidenciales que se escuchan desde hace ya un gran tiempo? Mira, el PRM está combinado a ponerse de acuerdo, a juntarse, a crear grandes acuerdos internos. No va a haber problemas. ¿Cree usted que no? No va a haber ningún. ¿Usted cree que no haya no. Porque los PRM... Ellos se van a sobreponer, porque es otra generación de la política. Sí, es cierto, pero no tienen la misma sangre del PRD. No lo conserva eso. No, porque ya esa es otra generación de la política. Y es algo importante que Luis Abinader logró hacer, sobrepasando, saltando de una generación a otra. Y tiene que venir otra generación con otro pensamiento. Y en esa generación con otro pensamiento están todos esos candidatos, están ahí. Ahí está Wellington, ahí está Guido, ahí está Carolina, ahí está David, ahí está Yayo. Ahí hay un sinnúmero de personas que están... José Ignacio Paliza, que no aspira, pero es presidente del partido, y tanta gente interesante que tiene una visión diferente de país, así como el PLD, Johnny Pujol, está Gonzalo, está Francisco Javier García, mi amigo. Hay un sinnúmero de gente con otros pensamientos ya y que están pensando que la política debe ser diferente. En la Fuerza del Pueblo, ahí está Omar Fernández, hay tanta gente con otro pensamiento de lo que se debe hacer en la cosa pública y que sigamos gozando de esta democracia. ¿Tú sabes cómo a ti te va a ir bien? Como a mí me va a ir bien. ¿Cómo no va a seguir yendo bien como país? Bueno, manteniendo esta estabilidad política, democrática y jurídica que tiene la República Dominicana. También hay gente que lo aspiran. De acuerdo. Sí. Exactamente. Claro. Usted habló muy bien de la gestión, de los logros del expresidente Leonel Fernández y del expresidente Danilo Medina.
independientemente de sus diferencias Sí, y sí, los sí, sí. problemas que todo el mundo sabe que tienen y que por eso también se generó la división, con un intelectual del nivel del presidente Fernández y un estratega del nivel del presidente Medina, si estuvieran juntos, ¿cómo usted cree que fuera el escenario Fueron el político dúo dinámico. Fueron el dúo dinámico. Danilo es uno de los estrategas políticos que yo más respeto. Tiene una sapiencia, pero eso es sabueso político, Danilo Medina. Tiene una sapiencia, y yo creo que eso fue la química que lo llevó a tantos éxitos. Danilo estaba detrás de la parte política y Leonel estaba de la parte intelectual y la visión del país globalizado. Esa era la química. Cuando esa química se rompió por apetencias personales de cada quien y por no entender el sentido de la historia, porque yo entiendo que después que tú fuiste 3 veces presidente, era anacrónico tú intentar querer volver como después que Danilo fuera presidente, ya Danilo había hecho su trabajo político, debieron dejarle a otras generaciones. Alguna vez dijeron que era la fábrica de presidentes. Entonces yo creo que cuando eso se rompió, ahí empezaron los grandes problemas del PLD. Eso no lo va a cometer el PRM. El PRM está claro de eso. Tiene sentido la historia. Y el PRM, como mencionó anteriormente, que parte de sus objetivos era no a la impunidad, el cambio, Sí. hacer una nueva, traer nuevos aires al país, porque hay tantas acusaciones de candidatos o de políticos electos, funcionarios electos, que han llegado a sus posiciones con dinero mal habido. Yo creo que eso malea la política del mundo. No solamente aquí. Mira en México el problema que hay ahora mismo. Yo creo que aquí lo que tenemos que abogar es por filtros más fuertes, que sean más selectivos, por una Junta Central Electoral que tenga más capacidades para poder fiscalizar los fondos de la política. Y porque la democracia no se deteriore en dineros mal habidos, en likes, en propuestas vacías. En redes sociales. Redes sociales. Tiene que ser contenido y propuestas de país, más allá de las críticas, más allá del bulto, el allante y el movimiento. Debe estar la parte que a todos nos interesa, para mis hijos, para tus hijos, porque yo soy dominicano y mis hijos son dominicanos. Yo no le voy a dejar a mis hijos otro país, yo le voy a dejar este país. Uh-huh. El ejercicio de esos micrófonos tú lo haces porque te apasiona, igual que yo. Y tú lo haces por un ejercicio democrático, porque tú quieres que te permitan utilizarlo en todo momento para tú tener un país. Yo digo 1000 veces, mis hijos nunca los llevé, no llevé a la mamá de mis hijos a dar a luz a Estados Unidos. Son dominicanos, aunque los dominicanos nacen donde quieran, por el sangre. Mis hijos nacieron aquí. Yo tengo sentido de pertenencia. Y este ejercicio que hacemos democráticamente. Estamos terminando. Es un ejercicio de la política democrática. Pero ahora que se está poniendo buena la conversación, no me quiero ir sin preguntarle qué opina usted de las candidaturas independientes. Mira, yo creo que te dije que la Junta tiene que tener más controles. Entonces cualquiera puede venir, se inscribe, dice lo que sea, crea en el mundo de las no cosas, de Bill Chung Han, de los likes, del view, de contenido vacío, y entonces tú tienes un infiltrado que te daña la política de la República Dominicana. Mira un caso reciente, mira el caso de Venezuela. Mira el caso de Venezuela, de un improvisado, de la nada, porque un partido político no es la idea de un solo hombre, es un constructo de ideas y un constructo de criterio de país. Y un constructo de gente que estaba luchando por la democracia o por la administración de la cosa pública para lograr transformaciones sociales. No es lo mismo que un solo individuo que se monte ahí, que crea que sin él no hay nada. L'État c'est moi, el Estado soy yo. Eso hay que... Todavía nos falta desarrollo democrático. Podría llegar en algún momento, pero la República Dominicana ahora mismo tiene que mantener esto que tiene,
que es lo que le da los numeritos internacionales y por eso somos la envidia del mundo. Ahora mismo, de la región, top A1. ¿Qué lectura usted le ve a estos nuevos decretos? Y que salen nuevos decretos, que el presidente quita, pone. El presidente tiene que trabajar con que se sienta cómodo y yo creo que tiene que dar oportunidad. Y yo creo que el presidente que ahora le llegan sus 2 últimos años de gobierno, él tiene que gobernar con la gente que él se sienta cómodo y con la gente que le vaya a ser leal al expresidente, que cuando él no esté subido en el tigre, pues esa gente le sea leal a su legado, a su forma de gobierno, a su visión de país y que haya compartido con él. Así que él tiene que cumplir algunos compromisos con la propia gente para él sentirse que cumplió, porque eso es la política y eso es lo que manda el librito. Yo creo que eso es lo que va a hacer el presidente en los últimos años. Yo creo que usted le dé un mensaje a la juventud, sobre todo viniendo de usted, que ha mantenido su esencia. Mira, Física, o sea, su esencia en estilo, pero también, como usted mencionó, en sus mensajes, en su cerebro, en sus criterios. Yo la gente joven y teniendo 2 hijos jóvenes, yo lo que le digo a la gente, estudie, prepárese, lea. No le haga daño a nadie. Aprenda a vivir en sociedad. Desarróllese. Sin mirar la envidia. Vacúnese contra la envidia de los mediocres que son envidiosos del triunfo ajeno, como decía el maestro Jackie Núñez de Rico. Vacúnese. Haga lo suyo. En la escalera de la vida, mire a los que están arriba, pero no cómo usted le puede jalar un pie para tumbarlo, sino cómo llegó ahí, cómo cruzó peldaño tras peldaño. Hagan eso. Olvídense del mundo vacío, del view, del like. Eso es bueno. Trabaje con eso, pero eso no lo es todo. Hay más allá de eso. Y eso no quiera todo inmediato. El inmediatismo es enemigo de la permanencia. Lo que usted tiene inmediato se va. Prepárese, es un trayecto de vida largo y, como siempre le digo a la gente, a mis estudiantes, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Así mismo. Señor Virgilio, gracias. Me dice señor, me siento como el respeto. Ay, no, por favor. Gracias a ti por la invitación. Qué lindo. Sí, lindo una grata conversación, deseándole el mayor de los éxitos. Y bueno, gracias. Para mí un gusto haber conversado con usted de ahí a ahí. Bueno. Y como yo siempre les digo, suscríbanse, denle like, prendan la campanita, comenten y nos vemos en un próximo episodio conversando de ahí a ahí con gente que inspira. Bye.